Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. Y en los episodios especiales como este hablamos de la actualidad de las carreras, tratando de poner los números en su contexto. La cuestión de hoy: calendario 2026 Kilian Jornet, Greg Bolet y el Esquimo, Transgran Canaria 2026. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Varios temas de actualidad estos días. Por un lado, Kilian Jornet anunció lo que será su calendario de carreras de 2026. Por otro lado, Greg Bolet, que es el director de las Golden Trail World Series, pues se ha pronunciado respecto del formato de esquí de montaña, esquimo, por el que ha optado el Comité Olímpico Internacional. Y por último, estamos a unos días de que se celebre la Transgran Canaria, que son una prueba vertical, una media maratón, una maratón, una distancia larga media, si cabe decirlo así, 80 y pico kilómetros, y la Classic, que es la principal y de la que vamos a hablar, que son 125 kilómetros con 6.700 metros positivos y negativos. Entonces, calendario Kilian, Greg Bolet y Transgran Canaria. Calendario Kilian, pues ha anunciado que correrá Western States Endurance Run, que es junio 27, Siersinal, que es 8 de agosto, y UTMB 100 millas, que es 28 de agosto. A ver, no lo vi venir, pero ya que lo ha publicado, sí podemos pensar de forma retrospectiva si esto tiene o no sentido. Y efectivamente, pues tiene sentido, pero eso, que no quiero atribuirme el haber anticipado o adivinado este calendario. Lo ha publicado y ad hoc vamos a tratar de entender por qué esta selección y no otra. Eso, que no voy a decir, esto ya lo sabía. No, en absoluto. Ya, si me escuchasteis en Ingrávidos, visteis que no tenía yo mucha idea. Pero ya que está sobre la mesa, sí podemos pensar por qué esta selección y no otra. Pues para empezar, sí que es cierto que en una reciente publicación referida a su huella de carbono, sí que dijo que para este 2026 no iba a hacer proyectos largos y sí iba a hacer carreras. Esto sí lo había dicho. Es verdad que quizá a mí me pasó algo inadvertido, porque sí que leí aquel post, pero bueno. Y por otro lado, una de las últimas entrevistas que ha dado, en este caso para Ian Corles, y hablando sobre lo que fue su proyecto en los Estados Unidos de encadenar cimas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a dejarlo así, pues después de aquel último proyecto largo, lo entrevistaron y le preguntó directamente Ian Corles si le motiva, por ejemplo, batir récords, como dijo explícitamente el de Leadville, por ejemplo, que es una 100 millas americana muy corredera. Y también en altitud, si no me equivoco, o sea, por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Que había batido David Roche, que por cierto lo volvió a batir, y era un récord que había estado vigente durante más de 10 años por, si no me equivoco, Matt Carpenter, que es uno de estos grandes VO2 Maxes históricos. Y Kilian dijo: no me motivan los tiempos récords, o sea, no tengo ya interés en ir recopilando o tachando de la lista todos los récords de todas las carreras emblemáticas, no lo necesito. Que sí me interesa estar donde haya competición. Entonces, por eso podemos entender que haya elegido Western States y UTMB, porque es donde está la competición. Y con independencia de dejar un tiempo para la historia o no, que eso sí que le ha motivado en algún momento, como por ejemplo Siersinal en 2019, o creo que fue a por el récord de Zegama-Izkorri en 2024, pero ahora mismo creo que los tiempos no están en su foco o en sus objetivos. Ya digo que, como respuesta a la pregunta de Ian Corles, dijo: lo que me interesa es estar donde esté la competición. Y de Western States ha hecho una publicación reciente y ha dicho que el año pasado, cuando la corrió, en cierto momento, digamos, sintió y enganchó con la competición. O sea, cuando la cosa se puso divertida, que lanzaron el ataque Chris Myers y Caleb Paulson y se le escaparon, y en cierto momento trató de recortar la ventaja que le sacaban y le salió, vamos a decir, medio bien.
En ese momento parece ser que ahí enganchó con la competición, que es algo que ya sabéis que tiene en su ADN. O sea, ese hambre competitivo o ese instinto matador. Le motivan también otras cosas, ¿no? Como por ejemplo los proyectos, pero en la parte de planificación y la parte de ejecución, con todo lo que eso implica, pero también tiene ese instinto matador y ahí reenganchó con él en ese momento crítico de la Western States del año pasado y quiere repetirlo. En la Series final yo entiendo que no irá por tiempo, pero visto cómo se está desenvolviendo esa carrera en las últimas ediciones, pues calculo que habrá un sub 2 horas 30, o sea, se ganará con 2 horas 20 y pico, seguramente todo el podio se meterá con 2 horas 20 y pico, y yo creo que, desde luego, en top 5, yo sí le pondría a Kilian Jornet, no necesariamente ganando, porque entiendo que va a ser preparatoria para UTMB, porque Sierra Final viene solo 3 semanas antes de UTMB. Entre Western States y UTMB sí que hay 9 semanas. Creo que tiempo más que suficiente para preparar UTMB, y yo creo que sí que va a estar enfocada la preparación en UTMB. Y aunque le pille Sierra Final de por medio, yo entiendo que con esa preparación base le puede servir quizá un par de entrenamientos intensos y cortos, pero vamos, no creo que... Estoy especulando, pero me atrevo a pensar que Sierra Final es preparatoria, no es objetivo principal. Western States y UTMB sí. Y mira, respecto a Western States, sabemos que el año pasado hizo un bloque muy específico, sobre todo con el entrenamiento en calor, pero también con la adaptación a la carga mecánica. O sea, al correr en llano durante mucho tiempo y a ritmos altos. O eso, correr en llano, seguramente en dirt roads, pero, o sea, no asfalto puro y duro, y no pista, pero sí dirt roads, tratando de simular lo que se encontraría en California. Entonces sí que hizo un buen trabajo de adaptación a, claro, algo que él no había hecho nunca. Bueno, sí, en su momento, 2011, por ahí, estuvo, creo que esa fue la segunda vez que corrió Western y que ya la ganó, y el año anterior había hecho tercero. Pero vamos, que no es algo que él practique mucho, esto de correr en llano. Y durante, pues, en este caso, 14 horas. Y unos minutos. Entonces eso ya lo hizo, lo del calor ya lo hizo, sabemos que quizá le faltó reconocer mejor el terreno, desde luego le faltaron referencias, y quizá eso, el pacing, haberlo ajustado, porque eso, él pensó que aquel ataque de Chris Myers, Caleb Paulson era un suicidio y no lo fue. Ahora con ese conocimiento actuará de modo diferente, entendemos. El aire seco tampoco lo llevó muy bien, la hidratación lo llevó bastante bien, aunque creo que se puede afinar un poquito. Y curioso que se le ha visto entrenando en pista con Peter Engdahl, y Kilian sí entrena en pista, son 400 metros cada vuelta, pues entrenos eso, propios del atletismo, e incluso me atrevería a decir más de medio fondo que de fondo, y se le ha visto en preparación de la Sierra Final entrenar en pista, pero no ya en enero entrenando en pista. Entiendo que esos entrenamientos que está haciendo con Peter, que Peter está preparando Boston Marathon, o sea, de asfalto, para Peter sí son interesantes, y para Kilian entiendo que lo está usando para Western, o sea que interesante también, si queréis la curiosidad, y miráis las fotos en el Instagram de Peter Engdahl, está corriendo en pista Kilian Jornet con zapatillas de asfalto. Bueno, ese era un tema, vamos ahora con el siguiente. Greg Bollett, que ya sabéis que es el director, en su momento trabajaba en Salomon, ahora trabaja para las Golden Trail World Series y es el que diseña pues el calendario, o sea, el circuito, e incluso algunas de las carreras que se han hecho ad hoc para el circuito y que no existían antes, ¿no? Como por ejemplo el año pasado la de China, que este año repite en la Gran Muralla, aunque este año en otra fecha. Prueba de que efectivamente no era una carrera que ya existiera, no era una carrera consolidada, la crearon ad hoc para las Golden, la repiten este año, pero incluso la mueven de fecha, como digo, porque es un artefacto para las Golden. Y mira, tiene relación con lo que ha declarado Greg Bollett y se ha pronunciado en contra del formato de esquí de montaña que ha utilizado Juegos Olímpicos de Invierno. Porque él dice textualmente, esquimo es ski mountaineering, o sea,
esquí de montaña, ¿dónde está la montaña? Dice, bravo, Comité Olímpico Internacional, lo habéis hecho otra vez. Habéis convertido un deporte outdoor en el Festival de Cine de Cannes. Lo ha dicho así, literalmente. Dice que estaban las escaleras, que solo faltaba la alfombra roja. Para él, el esquí de montaña es un deporte de montaña, por lo tanto significa exposición a los elementos y, por lo tanto, requiere tanto técnicas como materiales específicos. Pues poner y quitar las estas de foca, pieles de foca, eso es la técnica, pero las propias pieles de foca pues son herramientas o elementos o materiales específicos de este deporte. En condiciones reales, vamos a decir, o sea, las verdaderas pruebas históricas de los Alpes de esquí de montaña también necesitan crampones en algunas secciones e ir encordado con una pareja. En algunas, o en algunas secciones, vaya. En fin, puesto que estás expuesto a los elementos, necesitas tanto manejar técnicas como ciertos materiales específicos para poder resolver esas situaciones o esos problemas. Y nada de eso está en el esquí de montaña, no digamos ya también la duración. Esto es lo que dice Greg Bollet. A mí me parece que es una distorsión o una desnaturalización o desvirtuación del deporte original, pero que el resultado es espectacular. Y sí, por supuesto, es muy instagrameable o YouTube Shortsable. Es decir, puedes ver en un Reels, o sea, en un vídeo de 2 minutos, puedes ver la prueba, 2 minutos y pico. En hombres es lo que dura, en mujeres pues 3 minutos y pico. O sea, que te cabe en un vídeo de estos tan virales. Bueno, pues esto es lo que ha dicho él, que es curioso también que él, al mismo tiempo, o sea, pese a que en este caso se ha manifestado en contra del Comité Olímpico, sí que busca la inclusión del trail running como deporte olímpico, pero claro, con el formato que él está vendiendo, entre comillas, a través de las Golden Trail World Series y este tipo de carreras que él se inventa, que pueden o no ser en formato treble, como por ejemplo la final en Ledro, que este año se repite esa carrera, aunque también movida de fecha, nuevamente prueba de que son carreras ad hoc, que no existían antes. Pues porque sí que había una en Ledro, pero no era exactamente el mismo recorrido. Pero bueno, lo que creo que él está queriendo enviarle al Comité Olímpico o a los ojos, oídos de quien tenga que escuchar y tomar decisiones, el mensaje que les está enviando repetidamente es: se puede hacer un trail running que sea olímpico, que sea televisable, que dure 2 horas, pero al mismo tiempo que respete la esencia del correr en montaña, que es correr en montaña. Bueno, pues esto es lo que hay. Por cierto, uno de los grandes triunfadores de estos Juegos Olímpicos de invierno, y hay que hablar en masculino porque es que efectivamente lo que se ha dado es histórico, y es Johannes Klæbo, que en esquí de fondo ha conseguido 6 oros. En unos solos Juegos Olímpicos ha conseguido 6 oros, y a través de varios participaciones en Juegos Olímpicos tiene 11 oros, que creo que es el segundo en este ranking de conseguir medallas de oro en Juegos Olímpicos. Creo que es el segundo por detrás de Michael Phelps. Incluso está la Marit Bjørgen, que también fue la más laureada esquiadora de fondo de la historia. Creo que no iguala este récord o este ranking, que es impresionante verlo también, ¿eh? En esquí de fondo hay pruebas de hasta 50 kilómetros y por lo tanto algo más de 2 horas en hombres, pero también hay pruebas que duran algo así como 3 minutos también, y también es espectacular verlo, de verdad, porque todas esas sub-techniques que dicen ellos, o sea, usar los bastones y el movimiento de pies, o sea, la alternancia, bueno, hay toda una serie de, a veces se va solo con los brazos y los brazos en paralelo, es decir, los dos a la vez, a veces se va brazos y piernas alternando, pero bueno, es muy interesante verlo, de verdad. Y también, bueno, impresionante el poderío físico de este Johannes Klæbo, que por cierto, retomando a Peter Engdahl, que comparte entrenamientos con Kilian Jornet, también los comparte con John Albon, de quien vamos a hablar por cierto luego, pero que ha dicho en reciente entrevista que también ha compartido entreno con Johannes Klæbo y ha dicho que es el mayor atleta que ha conocido nunca. O sea, la personificación de el ser atleta o del atleticism, o sea, del atleticismo, se ha encarnado en Johannes Klæbo. Vale, último tema a toda velocidad, pues es Transgran Canaria
Classic, que también está el kilómetro vertical el gigante, también está la media maratón y también está la maratón. Pero hay bastantes nombres apuntados, hay un cartel que entiendo a estas alturas ya no creo que se caigan, o sea que se va a materializar ese cartel, hay un montonazo de nombres, pero en el lado masculino de la Classic, 125 kilómetros, 6.700 metros positivos y negativos, pues en el lado masculino yo destacaría, bueno, pues los 5 más altos en puntuación UTMB Index, que serían Tom Evans 923, John Albon 923, Hayden Hawks 906, Hans Namberger 900 y Josh Wade 886. Tom Evans ganó UTMB 100 millas el año pasado, ganó Western States en su momento, año 2023. Jonathan Albon quedó segundo en esta Transgran Canaria el año pasado, por detrás de Caleb Olson, que fue la sorpresa entonces, aunque ya ha quedado desde entonces, digamos, ya incluido en ese selecto grupo de superélites. Bueno, también fue primero en Transvulcania en 2024 Jonathan Albon. Hayden Hawks, primero en CCC 2024, tercero en Western States 2024, así estoy destacando algunos resultados recientes. O Hans Namberger es, digamos, especialista en estas distancias de 120 bla 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 kilómetros, porque en este sentido pues tiene 3 primeros puestos, 3 victorias en la Lavaredo de 120 kilómetros. Vale. En el lado femenino están Sunmaya Buda, Ida Nilsson, Lin Chen, esas serían las 3 más altas en UTMB Index. Y por ahí también está Henriette Albon, Claudia Trems, no sé si exactamente son las 5 más puntuadas en UTMB, pero son nombres que me han llamado la atención y que están pues por encima de los 700, ¿no? Por supuesto, puntos UTMB. Sunmaya serían 793, Ida Nilsson 786, Lin Chen 751, Henriette Albon 741, Claudia Trems 729. Pero bueno, ¿por qué he seleccionado también estos, o he querido destacar estos nombres? Porque Henriette Albon ganó Transgran Canaria Classic 2025 y Claudia Trems tiene 4 podios en la Classic en diferentes años. Sunmaya Buda viene de ser segunda en la Long de Canfranc el año pasado, tercera en 2024 en la Transvulcania. Ida Nilsson el año pasado hizo cuarta, o sea, medalla de chocolate en Western States, y también el año pasado, y también aquí en la isla de Gran Canaria, pues en la Advance, que son 80 y pico kilómetros, hizo primera Ida Nilsson. También hay bastantes nombres interesantes en la media maratón y en la maratón. Aquí he recogido nada más que Ikram Rarsala, Antonio Martínez en la maratón, María Fuentes, Alain Santamaría en la media maratón, pero hay bastante más, O sea que creo que podríamos dar oficialmente como iniciada en la semana que viene, que van a ser estas pruebas, pues la temporada 2026. Espero haber aportado información interesante a pisar sendas.